Bueno, sesión número 557, si no me equivoco, la del día de hoy. Déjame verificar otra vez, lo Creo que acabo de decir. 67, Mario. 67, sesión número 567, la del día de hoy, 11 de abril del año 2022. Para el día de hoy tenemos, como ha venido siendo consecuente en los últimos, en la última semana, nomás no vamos a hablar de términos de tiempo mayores, una operativa en sell short. Nosotros hoy solamente recomendamos operaciones y más con la fuerza del índice en venta. Fíjense que el índice está en 0.54, lo que le está dando mucha fortaleza. De hecho, cuando vemos los multiactivos, tanto el número 2 como el número 3, vemos que el mercado está prácticamente que en rojo, y si lo asociamos a los mercados tradicionales, Bolsa de Nueva York, Nasdaq y esta cantidad de activos que se negocian en estas bolsas financieras, tenemos una caída importante del mercado. Muchos escenarios concurren para que las circunstancias quizás se planteen desde esta óptica. Entre una de ellas hay un rebrote fortísimo en la ciudad de Shanghái con respecto al COVID. Siempre, particularmente con esta pandemia, hay detalles que implican en cuanto a lo que corresponde a los mercados financieros. De hecho, el índice, el Nikkei, esta mañana creo que esta mañana no, en horas de la madrugada, que era la mañana de Japón, creo que la caída fue abrupta con respecto digamos, a la cotización de los mercados asiáticos, y eso ha tenido su respectiva influencia en el mercado correspondiente a las criptomonedas. Entonces, bueno, hay muchas cositas que influyen, digamos, directamente, pero de alguna manera siempre el mercado cripto tiene una recuperación mucho más rápida, mucho más acelerada que el resto de los mercados, pero estamos en medio de una corrección importante. Podríamos estar hablando, incluso Arthur Hayes, si no me equivoco, Héctor, habló que la zona hasta de los $30,000, no la veo Esto tan... es correcto, Mario. Exacto, yo no la veo tan cercana. Arthur Hayes es el ex CEO de BitMEX, una de nuestras plataformas operativas anteriores. Sin embargo, bueno, hay que saber bajo qué modelo predictivo él estará manejando su propuesta en cuanto a la potencial caída hasta esta zona. Hoy hay una coincidencia increíble con Crypto Rating. Estamos hablando de menos 4.65%. Si no me equivoco, Héctor, permiso, voy a tratar de borrar aquí todo. Déjenme bajar aquí un momentico, aquí abajo. Y fíjense, los dos sistemas y modelos predictivos dan un 4.65% de corrección en el mercado. Y son modelos que no están concatenados. Es decir, yo no sé lo que hace Crypto Rating. Crypto Rating no sabe lo que está haciendo Smarty. Y nosotros hoy tenemos una coincidencia mayúscula con dos modelos predictivos, que esto quizá nos da más entendimiento, y por lo menos desde el punto de vista de la gestión operativa, que debemos emular de manera efectiva. Operar en buy long es realmente un riesgo que no deberíamos estar considerando. Incluso yo creo que vamos a seguir manejando esta premisa, Héctor, en el tiempo, porque veo que la mayor concurrencia de errores, lamentablemente, a nivel de gestión operativa, y sé que lo van a tomar de la manera más asertiva posible, es cuando generan operativas en modelos, evidentemente, en donde quizá la tendencia principal no es la fortalecida, y si de alguna forma yo tomo en consideración variables de consolidación, generalmente pueden venir también manipuladas por el volumen del precio. Entonces hay que ver la compresión, hay que ver otros factores para poder operar con más certeza o buscar rangos muy cortos, pero operar en contra de tendencia cuando la fortaleza del mercado es bajista, sencillamente yo creo que comporta un riesgo mayor, y eso lo decía el señor Richard Wyckoff: opera en la tendencia predominante del mercado, no operes en contra de tendencia. Y nosotros siempre hemos manejado esa premisa, entendiendo los intervalos de confianza en sus valores espejo como una herramienta o una luz que no todo el mundo posee, donde podemos ver ciertos niveles de reversión tendencial, bien sea al alza o a la baja. Pero si yo voy a operar en contra de tendencia, buscando recorridos amplios, básicamente estoy sucumbiendo ante ante el factor emotivo que el mercado puede poner en mí cuando tengo un nivel de ambición que podría verse afectado por esta variable. Entonces, mi recomendación, la de Héctor, la de Aníbal, el día de hoy, es que operemos solamente en la tendencia favorecida, y si de alguna manera vamos a considerar los valores de espejo, tienen que estar prácticamente que alineados todos
indicadores de control recomendados y buscar rangos de recorrido muy cortos, porque si no, vuelvo y repito, podemos ser víctimas de un movimiento mayor del mercado y bueno, o sea, hay un detalle que siempre cuando opero una vez, creo que la segunda vez voy a recuperar lo que perdí en la primera y se convierte en una tercera, cuarta, quinta y sexta operación negativa y nosotros realmente no recomendamos operar más de una o dos veces en el mercado independientemente del resultado. Entonces, esto hay que tomarlo también en consideración. Cuando lo haga el bot por nosotros y él pueda garantizar que en cada movimiento y recorrido que va a generar una operación vamos a tener, así sea $1 de ganancia, ese es por eso el producto de alto valor. Pero en este momento, cuando la emulación sigue siendo la característica fundamental del sistema, hay que ser predicivo, hay que tratar de eliminar el concepto del sesgo emotivo y nosotros evolucionar sobre este particular. Entonces, como les comentaba, 0.54, un 54% de fuerza bajista en el mercado, que con el valor de lo que representa esto a nivel de TSF es bastante elevado, con una volatilidad media. ¿Qué quiere decir esto? Que este valor fuese mayor si la volatilidad estuviese en una fase un poco menor. Esto nos llama la atención y aún así nos da la apertura a todos los intervalos de confianza, siendo la zona resistente de mayor valor los 42.898 y la zona de soporte de menor valor, fíjense que inmediatamente estaríamos hablando de 37.852 a un 6.67%, que es lo que representa este porcentaje. El 6.67 es hasta donde aproximadamente puede caer en un 99% de confiabilidad del activo en una zona de soporte. Evidentemente hay distintos intervalos que van representando probabilidad, pero el día de hoy, digamos, la ventana se abre desde los 37.852 hasta los 42.898, perdón, pasando por los distintos intervalos de confianza. Siempre recomendamos un stop sugerido, un stop loss sugerido, pero en base a la última posición. En base a la última posición recomendada, que es el 99%. Este valor está aproximadamente a más o menos $750, porque ha sido el cálculo que desde la previsión de nuestro sistema, concurrentemente ha sido el valor más factible de ser colocado como stop loss en una operación de rango mayor. Operaciones de rango menor, evidentemente, siempre recortan el movimiento con respecto a este tipo de evolución, pero vuelvo y repito, cuando entramos en consolidación tendencial con validación efectiva de indicadores, nuestro recorrido negativo tiene que ser prácticamente que nulo. Entonces, no dejar recorrer en mayor proporción las pérdidas y siempre buscar el objetivo en ganancia. Eso es lo que le recomendamos, porque en un alto porcentaje, actualmente lo calculamos sobre el 84-85% de las veces que el activo valida efectivamente con los tres indicadores, generalmente los recorridos siempre superan el 3%. Pero, vuelvo y repito, si estamos ante un posible escenario en donde tengamos una tendencia fortalecida en contra de lo que estamos haciendo, bueno, la posibilidad de que ocurra un evento contrario es completamente lógica. Entonces, por favor, tomen esto en cuenta. Vamos a verlo gráficamente. Tengo a CryptoPanic puesto porque, bueno, hay muchas informaciones ahorita en este momento con respecto a lo que puede estar pasando con Bitcoin. Están hablando de ballenas tratando de llevar el precio a su mínimo mayor para poder entrar en el mercado en este momento, pero bueno, vuelvo y repito, son apreciaciones de carácter fundamental que pueden tener incidencia, pero tendríamos que ver qué podría estar pasando. Entonces, eso es lo que, fíjense que aquí están hablando de que los futuros del cripto llevan a 41.000 el Bitcoin. Bueno, ahorita creo que estamos rankeando sobre los 40.000 ya, 40.300, 40.100. Entonces, bueno, hay que ver qué puede definitivamente el mercado marcar en las próximas horas. Vamos a ir viendo la tendencia, si lo vemos desde el punto de vista de un coeficiente de Pearson, desde aproximadamente el 10 de abril a las 14 horas, 94% el coeficiente de Pearson en caída. Esta es una de las variables para que nada más la tomen en consideración. Aquí tenemos, como eso, extremo superior de nivel de resistencia, extremo inferior del nivel de soportes ya actualizado. Veamos entonces las estrategias de lo que pudo haber estado pasando el fin de semana. Vamos a ver el BBQ1 de 15 minutos,
que es el único modo scalping que nosotros estamos actualmente probando. ¿No? Honestamente, en esto somos muy categóricos, estamos probando porque está en modo beta, es decir, tenemos que entender cómo entramos, no sencillamente entrar sobre la base potencial de una señal, sino de que haya convalidación. Vuelvo y repito, esto nada más no aplica para los intervalos, aplica para todo tipo de operación que vaya a gestionar yo de forma personal en el mercado, porque de lo contrario, vuelvo y repito, puedo obtener una derivación negativa a lo que podemos hacer. Vamos a ver por aquí, fíjense que aquí Héctor, en esta barra, si no me equivoco, vamos a ponerla, vamos a hacerle su cuadre aquí. En este punto, la línea verde que ustedes me estaban diciendo que comprara en el mercado, es decir, la entrada en el mercado se estaba dando en este punto. Fíjense que hubo un rompimiento en donde el activo llegó solamente hasta la banda central, creo que llegó hasta, ni siquiera llegó. Ahí hubo quizá una hiperextensión, un spike en la vela, pero inmediatamente vino la caída y fíjense que ya aquí me dio el stop loss, me dio la pérdida sobre esta posición. Veamos con relación a lo que estaba pasando con respecto al squeeze y al trend. Y vamos a poner el SAR en postulación también. Si observamos detalladamente la posición, aquí el activo me dio una entrada, el BBQ1 me dijo compra en este momento. Sin embargo, vamos a ver las características de esa entrada. Aquí estamos empezando un movimiento tendencial con compresión en squeeze momentum bajo, es decir, no había una convalidación efectiva por parte del squeeze momentum y tampoco desde el punto de vista de la línea roja que ustedes ven aquí, esta que ustedes ven aquí, que estoy tratando de solapar, esta línea del Trend Magic que estaba en rojo, es decir, no hubo una validación tampoco con respecto al Trend Magic. Vamos a evaluar el tercero en cuestión, que es el SAR. Lo voy a incorporar aquí. Voy a poner stop, el SAR parabólico, el stop and reverse. Vamos a ver si tengo las lineecitas azules por aquí. Lo voy a configurar a otro color. Déjame ponerle su 0.01 el incremento. Vamos a poner un color blanco para que se vea mejor. O amarillo, más chillón y más grande. Vamos a ponerle un poco más grande los puntos. Y bueno, voy a borrar un momentico lo que tengo por aquí. Y si nos damos cuenta de forma efectiva, fíjense que aquí, dos o tres velas antes del movimiento representado en el squeeze aquí sobre el barbecue one, había un movimiento del SAR casi que completamente fortalecido. No hubo una primera señal de entrada con el SAR, no hubo señal de entrada con el Trend Magic, no hubo entrada convalidada con el squeeze momentum. Entonces, es aquí donde tenemos que convertirnos en agentes de el análisis integral financiero y entender de que independientemente de cualquier señal que te pueda dar cualquier sistema de análisis de cualquier índole, siempre hay que estar confirmando los elementos que gestionen la potencial entrada en el mercado. Por eso es que en el modo scalping a 15 minutos siempre lo decimos con más prudencia. Los movimientos en tiempos más reducidos o frames visuales más reducidos generalmente van a tener mayor probabilidad de ocurrencia negativa que los movimientos más consolidados y efectivamente más desarrollados. Entonces, para que de alguna manera en los que hicieron alguna entrada el fin de semana en el BBQ1, en el Barbecue 1, bandas de Bollinger 1, de cariño le llamamos Barbecue 1, entonces esta entrada potencial que nos dio el sistema definitivamente la tengo que validar con el resto de las herramientas de control. De lo contrario, se convierte en una herramienta inefectiva. Por eso es que siempre categorizamos el hecho de que el análisis técnico complementa el análisis cuantitativo y de alguna forma quizá la entrada puede estar contemplada dentro de una zona de reacción importante, pero si no hay una validez técnica para generar la incorporación o el ingreso de nuestra posición al mercado, básicamente estoy jugando una lotería. Entonces tenemos que dar un poco más de coherencia a nuestro sistema de entradas y salidas en el mercado. Convaliden, utilicen las herramientas de control en todo y eso les va a dar un índice de mayor efectividad en su gestión operativa emulada. Este es el Barbecue 1. Vamos al Barbecue 2. Fíjense que en contraposición
del barbecue 1, aquí vamos a ver un momentico, la línea horizontal, aquí me dio el sistema, vamos a ponerla en rojo porque fue una venta, para que se vea como, digamos, contrastante con el movimiento anterior. Él me dio el 11 de abril, ayer a las 4 de la mañana, una entrada en venta. Perdón, me la dio fue en esta línea. Él me dijo, entra por aquí. De hecho, esta fue la entrada en el mercado, donde está la linecita roja. ¿La ves, Héctor? ¿Sí se ve? Sí, Mario, sí. Gracias. Entonces, bueno, fíjense que cuando él me dio esta linecita roja, me dice sell. Vamos a ver los factores concurrentes. Vemos el Trend Magic, la línea que está aquí superpuesta roja, está en rojo y viene en rojo ya. Es decir, lo que hizo fue darme la entrada de convalidación y el squeeze momentum con presión aquí con los punticos blancos y empezando el histograma en rojo. Entrada mucho más efectiva y fíjense que dio take profit. Entonces, cuando me voy a la entrada más consolidada, y si lo calculamos en términos de tiempo, Héctor, voy a hacerlo en términos temporales, estamos hablando de que entramos por aquí y me dio take profit por aquí, 30.8% de rendimiento positivo a 10x, 15.04% de rendimiento a 5x. Por eso siempre estamos atentos a que no puedo llevarme solamente por la visual inmediata o rápida del mercado. Yo tengo que ver qué está pasando en este tipo de evoluciones. Y fíjense que el barbecue 2, cuya efectividad es mucho mayor, vamos a verlo en términos de simulación de estrategia, una estrategia con un 700%, digamos, de beneficio neto, es decir, una efectividad de, bueno, de más del 49% de las veces, con un rango negativo muy corto, es más efectiva. Vamos a irnos a barbecue 1, que definitivamente es un 51% de beneficio nos ha otorgado, pero tiene también un rango de recorrido negativo y es mucho menos efectiva. Entonces, cuidado con el short time, cuidado con las operaciones que sí tienen de rango de recorrido mayor, como las que recomendamos. Es decir, en nuestra estrategia... Mario, adelante, hermano. Disculpa que te interrumpa, hermano. Solamente para apoyar allí esto que acabas de mencionar, ¿pudieras plotear el SAR aquí en BB2? Con gusto. En Barbecue 2, por favor. Y muchachos, fíjense lo siguiente, la diferencia acá entre la entrada en Barbecue 1 en contra de tendencia fue un fake out, breakout. Eso es lo que se llama un falso rompimiento. Y es lo que llamamos espejismo. Los espejismos generalmente que son entradas que no producen el rendimiento o el efecto real, son espejismos. Y generalmente los espejismos pasan en temporalidades muy rápidas. En temporalidades consolidadas como las 2 horas, los espejismos son menos. Entonces, fíjate, al plotear el SAR, vemos que también estaba, o sea, aquí estaba, fíjense lo que tenemos acá. Tenemos SAR indicando entrada, Trend Magic indicando entrada, Squeeze Momentum convalidando entrada y todo en favor de la tendencia principal. Entonces, bueno, más o menos no. Eso es como que el escenario totalmente ideal, ¿no? Totalmente ideal, y hablar de un 30% a 10x es una verdadera locura. Lo importante es que sepan que todos en este negocio perdemos. No existe gente que no pierda. Aquí la diferencia es que cuando nosotros perdemos, los primeros que saben que perdimos son ustedes. Esto es totalmente transparente. Pero mientras nosotros convalidemos cada entrada con este filtro, lo pasemos por el filtro que gracias a Dios nos ha funcionado, entonces vamos a tener mayores probabilidades de éxito. Y allí el stop loss, ni siquiera el break-even estuvo en riesgo, Mario. En lo absoluto, en lo absoluto. Adelante, Mario. Cosa que no pasó, adelante. Gracias, hermano, gracias por el complemento. Cosa que no pasó en el barbecue 1, que desde el potencial ingreso en características, digamos, de buy, que fue la del 11 de abril a las 6 de la mañana, incluso digamos, en contraposición con lo que estaba pasando en el barbecue 2, que es una estrategia más consolidada. Fíjense que me estaba diciendo a las 6 de la mañana compra. Definitivamente quizá no era la mejor entrada en el mercado. Y bueno, hay que esperar. Definitivamente, por lo menos yo en nuestro caso ya consideramos las entradas mucho más efectivas sobre mayores niveles de consolidación.
fíjense cómo el activo sigue cayendo, y si vamos a lo que es el cuerpo de la vela, más de un 37% de ganancia. Entonces, la paciencia paga más que la ambición y, digamos, un sistema acelerado de gestión de riesgo. La tranquilidad, la paciencia y el momentum paga más cuando esperamos efectivamente que el desarrollo de la gestión sea un poco más efectivo. Tocando ya los 39.000, Marty lo dijo, Marty habló de una caída, incluso yo me hubiera atrevido a hacer alguna entrada en acción del precio, pero no la recomendamos porque como que hay todavía personas que hay que llevarlas un poco más de la mano en esto, y eso lo entendemos, pero por eso somos tan prudentes al hacer una recomendación, perdón. Ya va, que me agarró un carrascoso. Adelante, Mario, adelante, mientras tomas agua. Cuando hablamos de consolidación, muchachos, por favor, consideren que nos estamos refiriendo a la cantidad de indicadores que están acompañando la posible entrada al mercado. Eso es la consolidación. Es decir, alguna de las estrategias nos marca una entrada, nosotros vemos cuán consolidada está la entrada, en tanto y en cuanto ella esté acompañada de SAR, de Squeeze Momentum, de Trend Magic y, por supuesto, súper importante, de la tendencia predominante en el mercado. Eso básicamente es a lo que nos referimos con la consolidación. Adelante, hermano. Hermano, fíjate algo, nosotros cuando enviamos el análisis hace 2 horas aproximadamente, el precio está en 40.375. Entendiendo una entrada a la acción del precio, es entrando al momento de que está el precio en ese valor, y vamos a ver el mínimo, estamos hablando de un 14.5%, solamente con una entrada en ese nivel de índice, que solamente los más experimentados recomendamos que hagan ese tipo de entrada. Si hubiera estado en 0.62, 63, se lo hubiéramos recomendado abiertamente, pero en esto somos más prudentes. Pero fíjense, sabíamos que el activo la consecuencia era que iba a seguir cayendo cuando todo está alineado, y con la precisión que está alineado, definitivamente lo entendemos de mejor manera. Vamos a ver aquí, fíjense que en el estrategia WAP, por eso es que es bueno complementar las estrategias, saber de que una estrategia generalmente, sobre el concepto de lo que desarrollamos en Trading Sin Fronteras, siempre hay alineación de alguna manera. Y fíjense que la estrategia precio ponderado por volumen me estaba dando una entrada aquí, y vamos a ver la hora de la entrada, y que todavía está en desarrollo. El 11 de abril a las 12 horas, es decir, concurrentemente en la madrugada del día de hoy o la noche de la madrugada de ayer, con respecto al día de hoy, todo se estaba conjugando para que se vendiera. Fíjense que de tres estrategias, 2 consolidadas daban una venta, y esta me dio la venta por aquí en los 42.000. Es decir, el recorrido de esto es bárbaro, ya te lo voy a dar. Yo creo que ya está en Take Profit. Sí, esta es zona de Take Profit. 61% nos está dando la estrategia de precio ponderado por volumen. 61% a 10X, 30 por 30.5% 5X, que es nuestra recomendación de apalancamiento 5X. Mario, y el precio jamás regresó al punto de entrada. Jamás regresó a ese punto. Es así, entrando aquí, es más, vamos a hacerlo un poquito más bajo para que sea donde está la señal, vamos a hacerlo tal cual. Tampoco regresó ahí. No, nunca. El precio aquí quizá hizo un pequeño intento, vamos a decirlo aquí. Si la entrada la vimos aquí, en el comienzo de la vela, aquí hubo un rango de recorrido, pero, o sea, estamos hablando de 42.000 a 42.328. Vamos a ver efectivamente todo en cuanto al SAR y el Trend Magic. Pero es que esta es una operación que el stop loss lo define aquí arriba. Fíjate lo que aquí está, esta línea que está punteada aquí arriba, es el stop loss. Este es el stop loss. Y la entrada fue aquí. Si el activo hizo máximo en esta zona, mira, bastante distantes estábamos del stop loss. Y fíjense todo el recorrido en positivo. O sea, esta no es una operación de rango corto, esta es una operación de rango mucho más amplio. Y ya alcanzó el take profit, que es esta línea punteada verde que está por aquí. Que esta es la línea del take profit. Ya esta es una operación que entró ayer a las 12 de la noche, y bueno, en términos monetarios 56.7% a 10X, vamos a calcular la mitad,
cerca de 27%, si no me equivoco, a 5X. Un recorrido impresionante. Impresionante definitivamente. Y estas son las estrategias que siempre son más válidas que las de temporalidades más cortas. Y quiero que estén claros con esto, porque a veces las personas nos dejamos llevar por la ambición desmedida, y por eso también anteriormente los multiactivos estaban desarrollados en 15 minutos, ahora están en 2 horas. Todo se llevó a un estándar de visual de 2 horas de análisis para evitar ese momentum afectado mayormente por la ambición y el sesgo emotivo que por la efectividad. Y entendemos de que la efectividad está sobre la temporalidad. Y entonces hay que trabajar mucho en eso para que podamos lograr el resultado. Nosotros estamos, bueno, estudiando esto con una constancia impresionante. Vamos a ver qué otra cosa tengo por aquí. Y bueno, el semáforo strategy que me dio la venta el 5 de abril, la semana pasada, no ha dejado de caer y vamos a seguir evaluando en términos. Estas son operaciones de muchos días. Estas son operaciones prácticamente que cuando aquí me marcó esta venta, con la fuerza tendencial que la marcó y con esta compresión que inició, yo tenía que haber entendido de que el activo seguía cayendo desde una óptica muy técnica, vuelvo y repito, técnica. Pero vamos a ver en términos de dinero hasta cuándo ya va llegando esto ahorita, o de a nivel porcentual. 136% 10X, más de 75%, Héctor, más o menos, un poco menos, 68% 5X. Aquí calculando así al ojo por ciento. No, entonces, eso es mucho, eso es mucho. Mucho recorrido. Entonces, fíjense cómo aquí miren, aquí cuando empezó un pequeño squeeze en alza, sin fuerza, sin compresión, sin fuerza, sin compresión, y los 3 momentums del histograma negativo han tenido mucha compresión. Entender el mercado, hacer un análisis integral del mercado. 130. Mario, nada más pensar en números. Si dividimos el balance de nuestra cuenta, por decir algo, en 10 partes, que es lo máximo que nosotros recomendamos que se arriesgue en una operación, el 10% de nuestro capital. Y solo ese 10% le aplicamos un 130%, que es lo que está viendo si hay en ese momento. Es una verdadera locura. Estamos multiplicando ya 10, 23 partes, 22 partes del capital. Es muchísimo dinero realmente para hacer una operación. Eso es lo que sería el trade de un semestre al menos. 2 trades de ese tipo, no le pongas el 130%, ponte que un trader haya tomado de ese 130 que sigue cayendo. Que sigue cayendo, que haya tomado un 90%. Un 90% es una locura, realmente es una locura. No veo trades de esa naturaleza. Mario, Jervin acaba de hacer una pregunta, cuando puedas tú la lees, porque es muy importante eso que le acaba de consultar. Las entradas sí se convalidan de 5 a 15 minutos, preferiblemente al momento de la ejecución en 5 minutos, porque estás viendo lo que está pasando en vivo en el momento. ¿Qué quiere decir esto? Tu frame visual de análisis en 2 horas es inamovible. Es decir, las consecuencias generadas por el análisis en la visual de 2 horas no tienen, digamos, una movilidad desde la óptica del análisis desarrollado. Pero la ejecución operativa tienes que ver lo que está pasando en el momento específico de la entrada en 5 minutos. Y eso es lo que decimos, convalida si los 3 indicadores de control están. Efectivamente, en el Barbecue 1, que es una scalping de 15 minutos, tienes que hacer la convalidación en la misma temporalidad, porque aquí no puedes bajar a mayor temporalidad, ¿entiendes? Aquí tienes que irte con el modo scalping completo y hacer tu entrada validada en 15 minutos. Pero para el resto de todas las visuales que tienen un comportamiento, incluso en este caso del semáforo, Héctor, yo esta es una entrada que haría, ya yo tengo una confirmación de una venta en un punto determinado, yo hasta que él no me marque una compra, yo no salgo del mercado, tal cual así lo haría yo, ¿entiendes? Porque eso es una operación de un rango muy amplio, porque es una circunstancia que concurre específicamente pocas veces. Y fíjense que aquí en este caso, Héctor, aquí en esta lateralización que estuvo de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, nunca hubo compresión. Esto es algo que hay que llamar la atención. Aquí no hubo compresión. Aquí el mercado, fíjate los histogramas, nunca hubo fuerza.
Pero fíjate que aquí en el tercer punto del histograma, la fuerza ya venía con mucha representación. Y mira, cada vez que entró el momento bajista, mira cómo la compresión se unía, es decir, había volumen. Aquí no había volumen. Entonces, vamos a utilizar las herramientas técnicas para validar lo que hacemos cuantitativamente. Y así, mientras el sistema lo hace por nosotros en un futuro no muy lejano, bastante más inmediato que digamos, largo en el tiempo, nosotros ejecutamos con más precisión y les aseguramos que las personas que ejecutan en base a la lógica y no a la emoción, señores, tienen resultados positivos. Eso no es algo que yo, Héctor y Aníbal hemos decidido exponer en un foro público por primera vez. Las personas que tienen control efectivo de lo que están haciendo y una planificación estratégica adecuada logran el objetivo y nosotros se las ofrecemos. Que entre un Mario, factor emocional de anticipación o de riesgo mayor o de ambición, siempre hemos dicho traten de controlarlo. Adelante, hermano. gracias. Para aterrizar la idea aquí, porque es bien importante. Entonces, en el caso del semáforo, la estrategia del semáforo que está configurada en frame de 2 horas, las herramientas técnicas las vamos a validar en frame de 2 horas. En este caso, por ser una visual que está estrictamente asociada a un movimiento mucho más largo. Fíjate que vamos a calcularlo en tiempo. Aquí estamos hablando, lo voy a hacer con una regla. Gracias, Desde este Mario, punto de entrada hasta este punto más o menos, son 70 barras de 2 horas. Son 140 horas entre 24. Vamos a sacar la cuenta un momentito. 140 entre 24. Estamos hablando de 5 o 6 días. Y la anterior operación que se configuró fue en 5 o 6 días. Estas son entradas de mayor. También. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, llevar esta una de 15 minutos en este caso. Pero esas especificaciones las vamos a dar estrategia, especificación, cuando ya estén probadas lo suficiente. En el caso de los intervalos de confianza, evaluamos en 2 horas. Sin embargo, la ejecución operativa la evaluamos en 5 minutos. ¿Por qué? Porque vivimos del momentum de un análisis cuantitativo. En este caso estamos dando mayor herramienta técnica para poderle dar validez a estas estrategias y bueno, creo que se convalidan por sí solas también. Entonces hay que estar más atentos. En este caso, como les decía, en el caso de la estrategia Barbecue 1, si yo tengo una visual de 15 minutos, ya no voy a bajar más temporalidad porque me interesa saber lo que pasa en 15 minutos. Pero es que en 15 minutos ninguno de los 3 factores, ni trend, ni SAR, ni squeeze estaban asociados. Es decir, no había una validez de esta entrada buy en este caso. Entonces, acuérdense que el sistema por sí le va a dar la entrada cuando concurren circunstancias técnicas y cuantitativas. Técnicas desde el punto de vista de las bandas de Bollinger. Pero yo tengo que integrar a esta estrategia de las bandas de Bollinger Barbecue 1 que haya asociación con squeeze, SAR y trend. Pero esa estrategia es una estrategia de 4 complementos, es una estrategia mucho más avanzada que estas primeras que estamos desarrollando. Por eso es que el futuro de Trading Sin Fronteras es mucho más avanzado que incluso lo que estamos mostrando. Ahorita estamos mostrando pruebas para seguir incorporando mecanismos de validación. Y que el día de mañana el sistema lo que haga es, en nuestro teléfono, en nuestra computadora, entra al mercado, sale del mercado. O sea, lo que queremos es darle la mayor cantidad de herramientas posible para que puedan hacerlo lo más simple posible. Y traten de, quizá, en este caso, ir un poco más al concepto de Richard Dennis, instruir, generar instrucciones de entrada y salida al mercado, básicamente. Entonces, bueno, ya con esto creo que complementamos la parte del análisis derivado técnico del fin de semana y de lo que tenemos para el día de hoy, Héctor. No sé si quieres complementar algo para entonces pasar al segundo fragmento. Entonces, no, por favor, Mario, adelante, por favor. Voy a parar esta grabación para mencionar ahí y rescatar eso importante, que las estrategias todavía están en modo beta. Como siempre lo repetimos, es muy importante que sepamos que lo que no está en modo beta, sino que es nuestro desarrollo principal, es el análisis del dashboard principal, que es el análisis que enviamos a diario de Smarty, del BTC USD. Las estrategias están en modo beta, por eso cualquier ingreso al mercado
hay que hacerlo con muchísima prudencia, lo más consolidado posible y con el mínimo riesgo posible, porque todas estas estrategias necesitan enviarnos información para nosotros poder tomar decisiones, y consideramos con la ayuda de Dios que ya para el mes próximo tengamos una data suficiente para hacer las recomendaciones de manera mucho más prudente, con mayor seguridad, porque la estadística es lo que nos asiste en ese aspecto. Tengan en cuenta que las estrategias están en modo beta, muchachos. Adelante, Mario. Gracias. Entonces voy a pausar. Aquí terminamos la sesión de análisis del día de hoy, la número 556, si no me equivoco. Hoy tengo un rollo con el número, es un número odioso. 567, creo, hermano. Es así. Entonces, bueno, voy a parar esta grabación y comenzar la otra.